ciño a lo que es la interpelación. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista venimos observando que desde hace tiempo se están dando en la ciudad una serie de apagones que cada vez se dan con más frecuencia. Un hecho que, si bien es cierto, deja a oscuras a gran parte de la ciudad y con las consecuencias que conllevan para los usuarios. Usuarios que en muchos casos dependen de una serie de maquinarias para poder conciliar tanto el sueño diurno, el nocturno, como la vida cotidiana a la que, por desgracia, están sometidos. Dicho esto, y si los archivos no fallan, estando de consejera, la señora Susana Román y la señora Carolina Pérez como su directora del área de fomento, allá por el 2013, llegaron a anunciar que tomarían las medidas correspondientes para evitar estas circunstancias. Pues bien, estamos ya casi febrero del 2021. La situación se sigue dando, pero por no decir que cada vez se da con más frecuencia y que para muchos las consecuencias son devastadoras. Todo ello no solo es un perjuicio para determinados usuarios, sino que también lo es para muchos negocios que prestan sus servicios, como puede ser la hostelería, y que se ven seriamente perjudicados y mermada su actividad, sobre todo cuando se dan en determinadas horas donde la actividad es mayor. También se habló de la apertura de un expediente y a día de hoy tampoco se ha tramitado. Si hablamos en la totalidad de lo que es los apagones que se están dando en la ciudad, sí hay que mencionar también lo que es la planta diésel. Una planta que, más que producir, contamina toda la zona y que muchos vecinos sufren las consecuencias. No podemos decir que la empresa de alumbrado de Ceuta pueda presumir de una maquinaria de última generación, a la vista está. Cada vez que se enciende esa planta diésel, las chimeneas que están situadas en la zona del puerto emiten unas columnas de humo que, repito, afectan a muchos vecinos, zona del puerto, estación, Sardinero, incluso dependiendo de la orientación del viento, afectan incluso a más zonas. Y muchos vecinos, vuelvo a repetir, sufren estas consecuencias. No sabemos bien a ciencia cierta si se tiene en cuenta el coeficiente energético que atienda las necesidades de cada hogar. Tampoco sabemos si se revisan con frecuencia la filtración, los filtros, antipartículas. Tampoco sabemos si se tiene en cuenta la limitación de óxido nitroso. ¿Cuentan, en este caso, hago la pregunta, cuentan con algún listado de emisiones diarias? Pues en estas circunstancias, o bien el expediente o la información es muy hermética o no se tiene acceso a dicha información. Volviendo al asunto en sí, si no fallan los datos, en el año 2019 el Ministerio para la Transición Ecológica publicó un Real Decreto para impulsar el autoconsumo energético domiciliario, concretamente el 244/2019, de 5 de abril, en el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el autoconsumo de energía eléctrica. A priori de este decreto se publicaron varios decretos más. El 24 de 2013, de 26 de diciembre, del sector, en la edición original del artículo 9, definía el autoconsumo como el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones en generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa asociada a un consumidor, y distinguía varias modalidades de consumo. Dicho esto, voy a centrarme sobre todo en la 244 del 2019, de 5 de abril, en el que se regulan esas condiciones. Me ciño también a un texto, además está publicado en un Real Decreto, algo que recoge en dicha normativa y que regula el autoconsumo, y leo textualmente. En cuanto al registro, se opta por disponer de un registro de autoconsumo, pero muy simplificado. Este registro, de ámbito estatal, tendrá fines estadísticos para poder evaluar si se está logrando la implantación deseada
analizar los impactos del sistema y para poder computar los efectos de una generación renovable en los planes, integrándose la energía y el clima. Este registro se nutrirá de la información recibida de las comunidades autónomas, incluyendo en ellas las ciudades de Ceuta y Melilla. Ya sabemos que esto no es nada nuevo, que todos los edificios de nueva construcción, por ley, están obligados a disponer de paneles solares. No hace falta explicar mucho en qué consiste la energía renovable. Por desgracia, no todos los edificios pueden contar con esa modalidad de poder autosuministrarse o autoconsumir la energía que pueden ellos mismos producir. Pero, ¿qué ocurre con los edificios que no son tan antiguos? ¿Qué pasa con los edificios más antiguos de la ciudad? Pues, como la gran mayoría, pues seguiremos haciendo uso de la red eléctrica y la contaminación que esto provoca. Si apuestan ustedes por estas energías, por estas medidas para aprovechar más nuestra posición geográfica y apostar verdaderamente por las energías renovables, ¿tienen pensamiento ustedes de incentivar a las familias que quieran hacer uso de dichas energías? De esta manera, y si todos llegáramos a utilizar dichas energías, reduciríamos entre todos entre un 60 y un 70% las emisiones tóxicas. Como bien sabemos, en circunstancias ni se llevará ahora ni en un futuro no muy lejano. No sabemos aprovechar ninguna de las fuentes que tenemos en nuestra disposición y seguimos haciendo uso de la red eléctrica. Dicho esto, y volviendo a la interpelación que nos trae, que en este caso es, en el momento que lo encuentre, bueno, está por aquí. Bueno, decía, dicho esto y volviendo a la interpelación que nos trae a esta Asamblea, el Partido Socialista quiere que se le hiciera llegar los informes correspondientes a las siguientes preguntas. ¿Se han aperturado e instituido algún expediente sancionador frente a la empresa generadora o suministradora de electricidad como consecuencia de los diferentes apagones que se han producido, especialmente en el extrarradio? ¿Se controlan las distintas emisiones que se producen por parte de la empresa de energía eléctrica? ¿Están dentro de los parámetros de optimización del medio ambiente? Gracias. Muchas gracias, señora Zumaya. Señor Dris, tiene usted la palabra. Voy a empezar por lo que es la interpelación en sí. Nos pregunta si se ha aperturado o instruido algún expediente sancionador frente a la empresa. Para aperturar o instruir un expediente sancionador, primero hay que hacer un expediente informativo. No se puede sancionar a una persona, a una entidad o a una persona que no se sabe si ha cometido algo para poder sancionarlo. Por lo tanto, sí hemos abierto un expediente informativo en el cual el mismo día que hubo ese apagón, un cero, porque hubo una caída de alguno de los motores y produjo un cero en Ceuta. Entonces, sí le hemos abierto un expediente informativo a la empresa donde nos indicó minuto a minuto cómo iba transcurriendo, qué ocurrió en lo que es en el tema técnico y cómo se fue solventando minuto a minuto. Ese expediente de la empresa generadora, que es Endesa, se mandó a Industria y desde Industria, pues los técnicos, se ha hecho un levantamiento de actas para ver todas las circunstancias que ha dicho la empresa que ha ocurrido y que tienen que valorar los técnicos de Industria para ver si se ha cometido alguna negligencia y, por lo tanto, en ese momento se abriría un expediente sancionador. Pero mientras no concluya lo que es la instrucción entera de este expediente, no se puede sancionar aún a la empresa. Luego nos dice el tema de si se controlan las distintas emisiones. Pues sí, las emisiones que se producen por parte de la central están controladas, están dentro de los límites y, aparte, no tiene ninguna superación dentro de los límites que la ley nos obliga.
Luego ha dicho usted que es algo opaco, que no se le daba información. Esta información es pública, no hay nada que ocultar. De hecho, ni siquiera la ciudad es la encargada de suministrar ni de generar esta energía, solamente tienen un contrato. Nosotros lo que somos es los árbitros para controlar que esta empresa cumpla con lo que debe de cumplir. Pero no hay nada que ocultar. Si usted va a la autorización ambiental integrada que tiene, está en el boletín de la ciudad, que hay una evaluación de impacto ambiental y ahí se explica todo cómo tiene que actuar la empresa y en los niveles de NOx que tiene que expulsar y si están fuera o dentro de los márgenes. No hay nada que esconder. Luego, dentro de las emisiones atmosféricas, igual. Está en septiembre de 2020 se notifica a la Asamblea por parte de AENOR, que es un estamento bastante bueno, que es el que se encarga de ver si la empresa cumple todos los requisitos, la declaración ambiental y está, ya le digo, que está, por ejemplo, en la página 5 y pone, aquí no le voy a leer un texto porque es un montón ya le digo, de artículos de tal, y pone pues los niveles de óxido nitroso, las partículas que desprende y las que debería. No hay ningún problema, ya le digo que es algo público, que no hay nada que esconder. Y luego que si está dentro del parámetro de optimización ambiental, pues en el que hay ahora mismo por ley, está dentro, ya le digo, porque ahí están los certificados de AENOR y de la empresa que nos envía y están dentro de esos parámetros. Luego, es verdad que aún así nosotros somos, Ceuta es una isla energética hasta ahora mismo, eso es una cosa que no podemos evitar, es una cosa que es así. Desde el Gobierno de la ciudad, pues hemos estado en contacto con el Ministerio para que nos hagan llegar el cable, 2 líneas de cable para que podamos recibir electricidad desde la península. Aparte de eso, también hemos puesto a funcionar la estación de calidad del aire, la hemos puesto además en la zona de allí del puerto para que vea también todo cómo está la calidad del aire en Ceuta, pero expresamente en esa zona para poder ver si hay si se pasa de los parámetros. Y ya le digo, luego dice usted el tema de que los apagones son cada vez más continuos, en eso no estoy de acuerdo con usted. Yo, dentro de lo que llevo de vida en esta ciudad, yo me acuerdo de los apagones que en Ceuta era un día sí y otro también. Ahora mismo en la ciudad, gracias a Dios, se ha mejorado mucho, pero siguen habiendo estos apagones, pero no solamente en Ceuta, los apagones existen en toda España y me atrevería a decir en el mundo, pero que la asiduidad de apagones no es ni la que teníamos anteriormente, porque se ha cambiado mucho en ese sentido, y es verdad que en estos últimos 6 meses hemos tenido 2 apagones, 2-0, que es en toda la ciudad, y ya le digo que se están revisando la causa del por qué ha pasado esos apagones. Pero es verdad que no es que cada vez seamos continuos. Y el tema del extrarradio tampoco es una cosa que sea a criterio del Gobierno ni de nadie. Hay establecido un sistema de desenganche cuando la red está sobrecargada para que no caiga toda la red de Ceuta, y hay una serie de líneas que se van desenganchando para poder volver a recuperar la electricidad. Cuando cae un motor es como si usted se le cala el coche y queremos volver a arrancarlo y metemos cuarta y queremos salir. Es imposible. Tiene que empezar primera, segunda, pues esto igual. Tienen que ir deslastrando y enganchando los motores hasta que la ciudad esté otra vez con el servicio restaurado. Es verdad que aún después de haber pasado estos cortes de luz, que ya le digo que no son
de gusto ni del Gobierno ni de nadie, la recuperación ha sido bastante rápida. Hemos tenido el cero y no me acuerdo exactamente, pero en menos de 45 minutos ya estaba restablecido en toda la ciudad. Que esto también, añadido a lo que le decía de los cortes antiguamente, que nos pegábamos tranquilos con este tema, están los expedientes abiertos, se va a ver la responsabilidad que tenga la empresa o cualquier otro y se pedirá responsabilidad sancionada tanto económicamente como lo que la ley nos permita. Creo que le he contestado a todo y en el segundo turno, si hay alguna cosita, pues le volveré a contestar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Dris. Señora Sumaya, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Dris, yo no le he dicho en ningún momento que tengan algo que ocultar, en absoluto. Lo único que sí es cierto que nos gustaría que nos hicieran llegar ese expediente informativo, al cual nos gustaría echarle un vistazo y saber en qué se falla. Y yo quisiera hacerle a usted una pequeña pregunta. Cuando fallan esos motores de los que usted habla, no tenemos la posibilidad de que se activen unos motores auxiliares para evitar que esos apagones, porque algo muy importante y sobre todo que preocupa a muchísimos padres es que esos apagones se han estado dando a primera hora de la mañana. No hace falta explicar el horario que tienen hoy por hoy los alumnos de Ceuta. Unos entran a las 8 de la mañana y otros entran a las 12. Entonces, lo verdaderamente preocupante es que, sin haber amanecido, esos niños tienen que trasladarse. Calles que están totalmente oscuras. Y ni siquiera podemos decir que, al igual que en una vivienda podemos tener luz de emergencia, pueda haberla en la calle. Entonces, volviendo a lo que es el tema, sobre todo nos gustaría que se diera una solución, evitar esos apagones e instar a la empresa correspondiente, pues quizás la instalación de esos generadores auxiliares para que en el caso de que falle el motor principal se diera lugar a que se activara directamente otro. Dicho esto, le agradezco la explicación y que por favor nos hiciera llegar ese expediente informativo para poder nosotros analizarlo. Gracias. Muchas gracias, señora Sumaya. Señor Dris, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Sumaya, yo no le he dicho que usted me haya dicho que haya, pero sí ha dicho que había información opaca. Entonces, por eso, que había una parte de información opaca, por eso decía que no hay ninguna información opaca, porque es pública. No, pero lo que usted ha dicho es público. Ahora, si usted necesita, si usted como diputada de la Asamblea y como grupo de esta Asamblea puede solicitar el informe que usted crea necesario y se lo van a... Yo no creo que usted haya ido a Industria y le hayan dicho que no. No, ya está. Usted va allí y solicite. Y lo que le tengan que dar... No, pero vamos, es que esto lleva unos trámites. Usted solicite la información que quiera y yo le digo que yo sepa, a nadie se le ha negado ninguna información a la que la ley le obligue a la consejería dársela. Nosotros no tenemos, es que no hay nada que ocultar en esto, es que no hay absolutamente nada que ocultar. Esto es una cosa que además que es pública, todo el mundo puede verlo y no hay nada que ocultar. Por eso le digo que si usted quiere el informe y la ley así lo estipula, lo va a tener como cualquier otro miembro de la Asamblea. El tema que dice usted de los motores es que hay siempre una electricidad que se queda rodante para que cuando esos motores caigan no se produzca el apagón, pero cuando se produce el apagón es que ya ha fallado todo. Entonces no se puede hacer un motor para otro motor, como por lo que le explicaba. Aunque tuviéramos otro enganche de luz, una vez que ha parado hay que empezar del 1 y ir para atrás. Entonces, es verdad que hay unas zonas que cuando, por ejemplo, la zona del hospital, zonas que son sensibles, esas son las últimas que la empresa lo tiene así dispuesto para que sean las últimas en que si hubiera algún apagón, en las que se quedara sin energía. ¿Qué pasa? Que hay algunas zonas que se deslastran, pero ya le digo que luego se vuelven a enganchar. Es imposible, cuando se va a la luz hay un problema que no se note.
Por eso hemos pedido, y más con el tema, la empresa que tenemos y lo que es la base que genera la electricidad. Por eso el tema del cable, que ya le digo que está bastante avanzado con el Ministerio, nos facilitaría muchísimo este tema en el tema de los apagones. Y luego el tema del autoconsumo. Desde la Consejería se han hecho un montón de ayudas a los ciudadanos, tanto en autoconsumo como en mejorar gastar menos energía para el tema de calentar una casa, o cuando pongamos el aire acondicionado, pues ayudando en cambiar las ventanas para que sean que no tengan fugas, para que así se pueda consumir menos energía. Ahí están, en esos pisos que dice usted, que son antiguos, que no se le puede poner esas placas solares o las nuevas tecnologías, sí se puede mejorar con estas ayudas, para instalar nuevas ventanas, etcétera, etcétera, que están todas a través de Procesa. Hemos sacado muchísimas ayudas en las cuales pueden acceder cualquier ciudadano. Para cerrar la propuesta, lo que le digo, señora Abed, que el informe que usted necesite lo pida, que se le va a hacer llegar, y los informes que se ha abierto, informativos, veremos si terminan en sancionadores o no, depende de lo que haya hecho la empresa y si tiene culpa en alguno de los cortes o no. Muchas gracias, señor presidente.